¿Qué sopa? Yo soy Foncho y soy productor y director audiovisual en Still the 90s. Oficialmente este es el primer video de este canal de la productora donde aparezco como hablando a la cámara y bueno, eso es porque decidí empezar a documentar un poco más de el proceso creativo, de qué hay detrás de cada contenido, qué hay detrás de cada campaña, qué hay detrás de lo que sea que estemos grabando en la productora, porque me parece que hay cosas muy interesantes como que no se ven cuando tú publicas simplemente como que el resultado y ya, que es como lo que usualmente hacemos en este tipo de plataformas o de canales, ya sea de lo que estemos haciendo, seas filmmaker, seas productor, seas director también, o seas simplemente alguien que te gusta entretenerte y disfrutar de la parte audiovisual. Creo que un poquito de todo voy a empezar a compartir por acá y deseo que este sea uno de los primeros temas a tocar en este tipo de formato porque me parece súper interesante todo lo que se desarrolló con este proyecto en específico, sin un gran budget por delante, sin crews ni cámaras y demás muy costosas, pero sin problemas tampoco, sin peros, sin excusas, sin nada, como bien lo dice el título. Así que vamos a darle la vuelta un poquito a qué fue lo que desarrollamos en este proyecto musical, uno de los primeros proyectos realmente como formal en la industria musical aquí en Panamá que desarrollé con el crew, y hasta hoy en día sigue siendo uno de mis favoritos, así que vamos a ver qué sopa con eso. Antes de arrancar de una vez con el contenido que les quiero mostrar, quiero compartirles como el objetivo del por qué este tipo de contenido, este tipo de videos aquí en la plataforma. Y creo que así como yo, muchos de nosotros como que consumen muchísimo contenido muy pro, disque de afuera o de otras productoras o gente que nos inspira. Y creo que al final del día es algo a lo que aspiramos, más no todos estamos como que en ese mismo lugar ahora, y entiendo que por eso hay como que, sabes, como diferentes niveles, lo veo yo en el tema de producción audiovisual, seas principiante o beginner, o seas intermedio, o seas como que un nivel pro. Entonces yo creo que esto va más como que apuntando hacia ese nicho como que beginner, intermedio, que es donde creo que me puedo ubicar fácilmente si dado el recorrido de lo que he estado haciendo durante los últimos años, pero también con lo que trabajo, sabes que no siempre tienes como que la dicha de contar con todos esos super equipos y cámaras y demás. Entonces hay veces que necesitas ver como que algo más real, algo más aterrizado a lo que podría ser la realidad de cada uno de nosotros en el día a día, y creo que de eso nace como que la idea de empezar a mostrar algo de eso. Y ya lo van a ver por qué escojo este proyecto para que sea el primero, porque abarca todo lo que les estoy contando ahorita. Así que vamos de una vez con el inicio del contenido. Ok, el proyecto del que vamos a hablar ahorita es Dime Porfa de Sammy Boy Music, artista local, artista panameño con el que he tenido la oportunidad de trabajar toda la parte audiovisual desde hace bastante tiempo ya. Y eso está bien chévere porque como que se van conociendo el uno al otro también, como que talento y la parte de producción, y eso es súper importante a la hora de crear como esa química y entender muy bien qué es lo que está buscando el artista o tu talento o tu marca o tu empresa en el caso que lo estés desarrollando. Entonces, ¿cómo inicia todo esto para mí como que el proceso creativo? Al crear un videoclip, en este caso de música, yo inicio por la idea creativa, como que haciendo ese pequeño brainstorm con el artista, de dónde viene, hacia dónde va, como que claramente escuchando el track primero que todo, y tratando de mirar como que si ya hay una idea base de qué quieren mostrar, si va muy apegado a lo de la lírica, a lo que está cantando, a lo que está hablando en su primera pieza artística, que es la música, para yo como que transmitir por esa misma línea o lo que él esté buscando específicamente en la parte visual. Específicamente con Dime Porfa ya tiene como que un mood como que implícito en el track y en lo que se escucha y en cómo se escucha esa canción. Entonces me evocaba hacia algo bien como que soledad, vacío, como pensativo,
como ese tipo de feeling que aparte de lo que dice la lírica, pues como que transmite ese mismo vibe porque la melodía, la instrumentación y todo como se creó como que va hacia allá. En esa parte concordamos ambos y entonces ya empezamos como que a aterrizar esas primeras referencias, como que esas ideas de encuadres o de escenas que yo me imaginaba en cuanto al desarrollo audiovisual. Esto es lo mismo básicamente que yo le muestro al artista, que se lo estoy mostrando aquí tal cual como es, que es simplemente un mood board de referencias y de ideas que como que me vienen a la mente. Yo coloco por acá ideas que se me van viniendo a la cabeza, espacios que generan amplitud para que el sujeto se aprecie lo suficientemente solo. Me pueden venir ideas a la cabeza, tipo ejemplo, gradas de estadio, un parking vacío. Entonces estas ideas referenciales me funcionan mucho como para ubicar al artista de qué estoy específicamente hablando cuando me refiero a la soledad, los espacios y demás. Acá tengo un par más que hice en la calle, de noche, con un spotlight, con postes de luz de la calle, simulándolos, que la avenida se vea vacía. Ahí yo me dije, bueno, que sea bien de madrugada para que tenga sentido lo que vamos a desarrollar. Acá tengo un par más de ideas que hice como lugares varios con impresión de abandonados, shots de noche donde la luz se centre sola en el sujeto. Y aquí incluso ya tengo algo, o sea, de idea que me viene a la cabeza, que location dentro del pueblo de Gamboa, porque en algún momento ya había yo desarrollado algo por allá y sabía que ese daba como ese mood. No necesariamente esto tiene que desarrollarse tal cual está aquí, pero sí funciona muy bien como una idea inicial para saber como que de qué estamos hablando, como así como algo casi palpable. Cuando tú ves, es mucho mejor como que escuchar una idea e imaginártela. En cambio, ya teniendo esto así es como que, ok, ya te capto, como te copio hacia dónde va todo. Entonces, por esa parte ya estamos como que bastante set con la primera parte, lo que es como la idea creativa. Luego de esto, vámonos directo a la preproducción ya como tal. En la parte de preproducción, yo siempre suelo hacer un scouting en la mayoría de las ocasiones cuando se permite, tanto en tiempo, tanto en espacio, tanto en recursos, para realizarlo. Pero ¿por qué me parece muy interesante hacer un scouting antes de? Porque tienes una idea mucho más clara de cómo se ve en cámara el encuadre que te imaginaste, qué colorimetría te tira, como que los espacios, qué colores tienen, cómo se ven, y también te da como que ese intro hacia lo que sigue, que yo generalmente después de ahí me voy hacia la parte del styling, de cómo se va a vestir, cómo se va a ver el artista o la persona que está enfrente a cámara en este proyecto, y esta parte es una parte crucial en todo ese proceso. Entonces yo lo que hago es que aquí estas son ya stills reales, tomados con mi cámara, muchos de ellos con el lente que voy a utilizar para tener idea de cómo se ve el espacio y hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, de ahí lo que sigue es aventurarnos, tirarnos el viaje. Aquí ya empezamos a disparar un par de fotos y me llama mucho la atención que en este primer spot yo tenía como que ideas de encuadre muy diferentes a lo que resultó siendo y luego les voy a contar por qué, pero ya podría tener por aquí como que ideas bien claras de ok, este espacio se ve vacío, se ve muy brutal, con el sujeto en el centro, aquí como que encuadrándolo de esta forma y que quedara como que esa amplitud alrededor del sujeto me funciona bastante también. Este como segundo spot fue esa idea de lo de la calle vacía, con la amplitud detrás, que se vieran como los faros de la calle. Y este quedó como que desde el scouting inicial quedó como ya casi seteado de cómo iba a ser el encuadre, cómo se iba a ver el shot cuando estuviéramos en escena, y eso nos funcionó un montón para la hora de ejecutar, de grabar. El tiempo, la logística, el seteo de luces y demás. El scouting eso es algo que te da, ¿no? Que te da como esa facilidad de tener todo básicamente prehecho. Entonces aquí yo le voy escribiendo anotaciones, iluminación principal sobre el sujeto, hago anotaciones del espacio en sí, de cómo lo vi, qué me pareció, etcétera. Por ejemplo, aquí de que no pasan muchos autos, hay que jugar con los encuadres, hay que hacerlo un poquito picado. Entonces ya ahí me da la idea de si necesito altura, qué debo llevar para subirme, etcétera.
Entonces es parte interesante. Bien, aquí avanzamos a la siguiente escena, que sería como que parte donde se cuenta parte de la historia de lo que se está desarrollando en el storytelling completo de la canción más el audiovisual. Y esto fue en una tienda de discos antigua que daba un mood bien parecido a lo que yo quería buscar, no muy preparado, que se vea bien orgánico, en caso tal colocarle un LED por encima al sujeto para terminar como de rellenar algo de iluminación, pero justo como se ve era disque lo que estábamos buscando. Bien, con eso hecho pasemos rapidito a lo que fue la parte del styling. En la parte del styling lo que hacemos es aterrizar un par de ideas de cómo más o menos queremos que se vea en cuanto a lo que va a llevar puesto el artista en el video. Y aquí seguimos anotando cosas como que, ok, un estilo fashion actual. Bueno, actual, le estoy hablando de esto hace 2 años atrás, quizás 2 o 3 años atrás. Nos apoyamos en resaltar más bien con la trama o con los props que aparezcan, más que el look como tal. Sí teníamos algo bien claro como que chaqueta, blazer o jacket oversize, que creo que inicialmente pues le iba a quedar muy bien a Sammy Boy. Aquí tengo como un par de ideas referenciales y esto dependerá mucho de si el artista destina un budget para esto, para comprar un outfit específico para esta ocasión. Suele pasar mucho con los artistas que se compra la ropa, se utiliza para un videoclip y ya no se va a utilizar más disque. Entonces en este caso preferimos como que ver qué cosas sí se puedan comprar, pero que otras se puedan de repente alquilar para no como que elevar el costo. Aquí ahora me voy a ir directo a los props, que fueron súper importantes para las escenas de la piscina vacía, que requeríamos de una silla con este estilo como que barroco clásico, posador de brazos, respaldar, iría dentro de la piscina vacía. Esto ya lo habíamos desarrollado antes son de esos detallitos pequeños, uno lo ve al inicio, pero muy potentes a la hora de comunicar y de cómo se imagina como que toda la escena, director, artista, crew, de cómo debería quedarnos. Y habían unos props específicamente ubicados para esta misma escena, que era como que un Discman, que había una acción de colocarse, de escuchar canción. Ya luego les mostraré por qué razón y cómo iba eso a entrar en el storytelling. Nos fuimos a esta tienda de antigüedades aquí en Panamá y básicamente es como un parque de diversiones para los amantes del vintage, donde puedes encontrar un montón de cosas: sillas, espejos, radios, cuadros, adornos, de todo. Entonces nos hicimos con la silla, la mesita, me parece como que el portabela o algo así, y eso complementaría como que súper bien la escena. Y ok, estos serían como las anotaciones finales que hice después de todo el proceso de preproducción, scouting y demás, como que la iluminación. Deben ser lámparas con batería ideal, no hay conexión eléctrica en el lugar, eso claramente necesitas el scouting para dar con esto. Y la opción 2 como que planta eléctrica para conectar equipos. Ya le digo, como queríamos mantener todo esto lo más low posible, entonces nos fuimos con esta opción de LEDs, barras LEDs para iluminar el lugar donde necesitáramos. Ojo, porque aquí cobra mucho sentido eso de ilumina light spaces, not faces, como que ilumina el espacio en vez de preocuparte de que cómo se le va a ver la luz al sujeto, y además asegúrate de que el espacio se vea bien, si se ve natural, si se ve cinemático como tú quieres que se vea, es muy poco lo que vas a tener que agregar, y esto fue lo que en realidad pasó en este caso. Pero sí, al final dedicamos ese budget que teníamos específico a una parte para alquiler de las prendas de ropa del artista, alquiler de los props para las escenas, que era la silla, la mesa y demás en la tienda, y la parte logística de transporte y medio catering, refrigerio para el día de producción.
que era como que lo más esencial a utilizar, a unos equipos también que utilizamos en ese día, que era de iluminación, nos llevamos un monitor, Ronin, etcétera, ese tipo de cosas, como que ajustarlo lo más posible y hacerlo rendir. Básicamente es lo que hace un productor. Es como que te presentan la idea, te presentan el proyecto, pero realmente tienes que resolver con lo que esté. Y creo que eso también forma parte como del desarrollo de un productor audiovisual, de cómo realmente logras no quitarle la esencia a la idea inicial, ajustando ciertas cosas, hablando del presupuesto específicamente. Así que avancemos con lo que sigue, a ver qué. Ok, días de rodaje. Esto lo grabamos en 3 días de rodaje diferentes, donde el primer día de rodaje fue el de esta escena, que era en la calle vacía con la iluminación, la luminaria de los postes de luz, y utilizamos en este caso barras LED para agregar un poco más como de key light, simulando que venía del poste de luz, y una como de back para separarlo simplemente un poquito del fondo. Y con eso bastó para lograr estos stills que te pongo acá. Aquí se ve parte del crew que estuvimos ese día. Éramos alrededor de 8 personas más o menos, divididas en la productora, asistente de make-up, 2 asistentes de iluminación, que es lo que básicamente me ayudaban con los LEDs, rebotes y demás, y asistente de producción en general, o puede ser tipo prop master, que es como que esa persona que te da la mano con todo lo que has llevado, como que de alquiler, seteo de los props, las sillas, etcétera, con todo lo que había que colocar en escena. Para esta escena utilicé un trípode fijo, todo lo grabé con un 24-70, que me da como que esos diferentes rangos, 24, 50, incluso tengo tomas hasta de 70 milímetros que dan esa compresión máxima del fondo con el sujeto, y un bokeh bastante bonito como que a la parte de atrás de las luces. Este fue como que el close shot, de esta forma quedó el final. Este de acá lo que utilizamos fue como regla de tercios, no colocarlo a él en el mero centro, sino que tirarlo acá hacia un lado, aprovechando como que la amplitud del encuadre que teníamos. Me parece que este era el 24 milímetros para que se viese así de amplio. Y aquí tiramos como que otro lip sync que fue muy importante también a la hora del desarrollo del tema. ¿Y por qué lo digo así? Porque aquí llegó el primer imprevisto, la lluvia. Empezó a llover. Nosotros sacamos como que paraguas y demás para el trípode y la cámara principal, pero en vez de pensar en retractarnos de una vez con la lluvia, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a terminar este shot, ya estamos aquí, vamos a terminarlo, vamos a ver qué tal. Y la realidad es que le dio un toque súper interesante a este encuadre. Si nos fijamos acá en la parte de atrás, se ve cómo va cayendo la lluvia sobre el destello de luz que tira el poste de luz, valga la redundancia, y aquí en la parte de atrás se ve cómo se empieza a mojar, y la chaqueta de igual forma. Entonces eso le dio un feeling, un sentimiento adicional a todo lo que está hablando la letra del video musical, que a mí me encantó realmente cuando lo vimos en el playback, y así mismo lo dejamos. Y este, que era como que la toma más white de este encuadre, básicamente usamos lo del punto de fuga que les mencioné anteriormente, exactamente igual como el scouting. Aquí pondré como que el antes y el después con el scouting y la escena final. Y bueno, de nuevo, lo importante de tener esto ya en mente, cómo queda, cómo se ve, cuál es el final, y creo que esto le da un plus incomparable a tu producción. Básicamente este encuadre es la técnica del punto de fuga, colocando al sujeto en todo el medio del encuadre, y estas líneas que atraviesan en estas direcciones como diagonales le da como que ese efecto como de profundidad extra que se ve súper cool. Fácilmente lo puedes ver bien logrado con calles, con puentes. El último que vi fue en el video de Bad Bunny de Boquete, me parece, que es como con unos puentes y unas calles, y si algo lo busco y lo coloco por ahí para que lo chequen. Una técnica como que
bien fácil de ejecutar, solo necesitas como que el espacio se preste para eso y las dimensiones de como que los milimetrajes con los lentes. Bueno, día 2 de rodaje, nos vamos a lo que sería toda la parte del intro del video y el desarrollo de esta parte inicial de cuando él llega, se ven los props, le damos como ese protagonismo a todo lo que habíamos utilizado y a la historia como tal, donde él empieza como a escuchar algo, al escuchar algún track en este CD. Al CD intencionalmente le colocamos este escrito que es el apellido del artista. Podría ser como algo interesante para conectar luego más adelante como que con otras historias, que era lo que él estaba escuchando ahí en ese momento. Utilizamos simplemente las barras LED que habíamos llevado, las colocamos acá atrás, quizás a un 50, un 40%, y aquí el key light con otra barra menos cálida que las de atrás, para generar como que este efecto de iluminación sobre el sujeto y las sombras duras a la parte de atrás, que una vez lo miramos de esta forma pues nos gustó bastante. Hay que resaltar en este punto que este no era el encuadre principal o como lo teníamos pensado desarrollar, sino que nosotros llegamos temprano al lugar, unas 3 o 4 horas antes de que cayera el atardecer. Apenas llegamos nos pusimos a limpiar. Este es el mismo lugar de este encuadre que está apareciendo aquí. Nos dedicamos a limpiar esto y a dejarlo clean para que se desarrollara y se viera tan cool como el final. ¿Qué pasó justo antes de empezar a grabar con luz de día? Cayó otro aguacero, pero un aguacero fuertísimo, que yo creo que ni voy a tener para mostrarles, como en el anterior cuando empezó a llovinar dije que nos tapemos o algo, porque nosotros estábamos adentro de la piscina literal, y esto yo no sé cuántos metros tendrá de altura, pero no es ni 1 ni 2, son 3 o 4 metros de altura en una piscina olímpica. Yo no sé cuántos metros tendrá hacia arriba, y literal nos tiraron un paraguas allá abajo, nos tapamos y empezamos a tapar el equipo, y empezó a caer tan pero tan duro que el artista quedó empapado, la ropa, etcétera, todo. Y por eso creo que no va a haber ni documentación de eso, porque lo último que pensamos fue en grabar algo de eso. Simplemente estábamos intentando que el equipo se cuidara y que parara rápido para ver qué íbamos a hacer. Entonces, nada, demoró unos 15 minutos, 10 minutos, qué sé yo, mínimo, como suelen durar las lluvias aquí. Y luego de eso nos dedicamos fue a ver cómo secábamos la ropa. Nos movimos a unos locales que estaban al lado, que tenían estas máquinas de aire caliente como para secarte las manos y demás, y ahí empezamos a secar la ropa y demás. Ojalá encuentre algo de eso para que lo veamos. Pero nada, son esos imprevistos de nuevo que se dan dentro de la producción esa real, la naturalmente difícil que se torna este tipo de producciones, y te toca resolver. Entonces cuando cayó la tarde, que vimos el spot como quedó en el video final, con ya la oscuridad que le entraba, o sea, pertinente del lugar, había muy poca iluminación, colocamos esas barras LEDs allá abajo y dijimos, wow, esto está 10 veces mejor que lo que teníamos, ¿sabes? En mente. Entonces, yo creo que forma parte como ya lo mencioné, de resolver en el momento y ver qué dice tu creatividad, ver qué te inventas, qué sale, qué es lo que se puede resolver con lo que tienes a mano. Y mira, fue uno de los que más gustó al crew. Entonces, sí, en general a mí también me gustó mucho, así que avanzamos con esto. Hicimos 2 o 3 encuadres aquí que ya vamos a mirar. Este fue el white, yo estaba desde la parte de arriba de la piscina, en trípode también, muchos de ellos fueron en trípode durante todo el video musical. Luego tiramos este mismo lip sync que está grabado con una Canon PowerShot, todo desde esta parte, y también me parece que le dimos luego algo de movilidad al artista. Se ve totalmente diferente la iluminación, como que las luces, la oscuridad y la calidad claramente, que era como para darle ese efecto de un poco como de VHS y combinarlo con las tomas de la cámara. Y bueno, el tercer y último día fue cuando desarrollamos la historia paralela a los lip sync,
que es esta parte de acá donde fuimos a la tienda de discos vintage, retro, antigua, como sea que le llamemos, donde él entra a la tienda, empieza como a mirar estos CDs que están por acá, empieza a buscar algo para escuchar, y cuando llegamos a esta parte donde él saca un CD de la pila y lo mira, esto de acá es la portada de el EP anterior a este lanzamiento de Dime Porfa. Entonces es un llamado como nostálgico y también que hace referencia a la historia misma del artista. Si tú vas a Spotify y buscas en Sammy Boy Music y buscas el EP anterior, es esta portada. Entonces él hace como que la saca, la mira y como que ya pasé de esto, porque en este EP era un mood más como de amor, como de dedicatorias a una pareja y demás, y en esta canción de Dime Porfa es básicamente dime qué fue lo que hice mal, porque como que ya se acabó todo. Entonces él como que lo deja ahí, lo coloca de vuelta y se retira. Entonces con eso ya nos da como que aire básicamente en la historia, para que no sea como que solo las dos escenas, los dos shots intercambiando entre la piscina y la calle, sino que hay algo que contar entre medio de, y es algo que me gusta bastante aplicar en este tipo de producciones de música, como que haya un poquito más dentro de no solo los lip sync, sino que se vaya contando algo de historia entre medio. Y bueno, hasta ahí ese breakdown de uno de mis primeros proyectos musicales con un artista y un crew y un equipo formalmente en la industria musical aquí en Panamá. Antes de cerrar, quiero mencionarles sobre el gear, el equipo que utilicé o que no utilicé. No hay nada de cámara de cine aquí, ni de lentes de cine, ni mucho menos. La mayoría de los shots fueron realizados en trípode de forma estática con un 24-70. La cámara con la que grabé fue una A7C, que en ese momento todo lo grababa con esa cámara básicamente, que ni siquiera tiene 10 bits de color. Y nada, para la iluminación usamos dos o tres barras LEDs que me escapa la marca ahora, que tiene RGB y Daylight básicamente. Y con eso resolvimos muy bien lo de no tener conexiones, que sea portable, porque los lugares eran como que un poco difícil de accesar, demasiado equipo y demás, entonces nos funcionó súper bien. Y nada, la gente y las ganas de hacer algo chévere y de ejecutar con lo que tenemos, de tener ideas claras, de tener una preproducción como que muy bien organizada, y creo que eso es lo que más resalto de este trabajo final. Y como les comenté al principio, sigue siendo uno de los que más me ha gustado en el desarrollo, porque está como todo muy bien elaboradito, como que esas ideas o encuadres básicos que aprende uno iniciando carrera de producción audiovisual, de cine o demás, solo tienes que aplicarlos, o olvidarse un poco del equipo, de qué tanta iluminación, de qué tanta calidad de iluminación o de lentes o de cámara vas a utilizar. Si es verdad que ya la mayoría de las campañas o de las producciones más grandes las desarrollo con la FX3 y con otro tipo de lentes y con los 10 bits de color y con todo lo demás, pero hay veces que a veces no nos enfocamos simplemente en el gear, en el equipo, en cómo se ve, en cuál va a ser la fineza o la calidad del resultado final, y nos olvidamos de lo que realmente se trata producir audiovisual, que es contar, que es mostrar, que es hablar, contar una historia. ¿Qué muestras? ¿Por qué lo muestras? Si vas a hacer un movimiento de la cámara, ¿por qué lo haces? Si la vas a colocar, la iluminación de X forma tiene que ir así, ¿por qué? ¿Qué comunica? ¿Cuál es la razón de ser? Y creo que eso es lo más importante a la hora de desarrollar una historia, ya sea vida musical, campaña, marca, etcétera, lo que sea que estés creando. Y creo que cierro con eso. Esto fue uno de los proyectos que a mí me dio como que un choque también bien interesante con lo del síndrome del impostor, que a veces vemos que si tú también estás en ese nivel como que beginner, intermedio, no con los equipos tan super pro ni nada,
todavía, eso va a llegar con calma, de que no va a salir algo de alta calidad porque no tenemos la iluminación que queremos tener, porque no tenemos las cámaras que queremos tener, porque no tenemos los lentes que quisiéramos tener, y tal vez que vemos que colegas similares al rubro de nosotros, al nivel de nosotros, ya tienen la cámara o ya tienen el lente. Quiere decir que por eso le va a salir mejor el trabajo, le va a salir más bonito, lo van a contratar, lo van a buscar más. Y en realidad no, porque tú hablas por ti, por tu historia, por tu trabajo, por lo que tú cuentes, y cómo lo hagas y cómo lo desarrolles y cómo manejes el crew, y si eres director, cómo lleves la producción, cómo la preproduces, cómo son tus días de rodaje, cómo es tu postproducción. Entonces todo eso son como que puntos que damos por alto y nos enfocamos simplemente en el crew, o en el gear, o en la luz, o en la cámara que llevemos, y nada, si nos saltamos todos esos peros y le damos con ganas y con entusiasmo y con corazón de verdad, las cosas salen y salen bien. Ha quedado demostrado, no hablo por mí, sino por muchos trabajos fuera, que estoy seguro que ya hemos visto, así como yo me la paso birreando behind the scenes de muchos proyectos que me gustan y demás. Nos sorprendemos muchas veces porque no se basa en ese tipo de equipo o de, qué sé yo, miles de dólares de producción, sino más bien en lo que se cuenta. Y nada, creo que con eso lo dejo hasta aquí, que creo que me alargué demasiado, pero da igual. No hago este video con ningún fin específico, simplemente como tener esto documentado en el canal, que creo que aparte de para mí, le puede funcionar a cualquier otro que esté como que en ese mismo nivel que yo, o avanzando, o antes o después, o simplemente para revisitarlo un par de años después y decir que hey, yo también empecé por algo bien básico, por algo bien pequeño, por algo sin budget, sin equipo, sin tal, y hoy día estoy rodando de esta otra forma. Pero no sé, creo que esto va a ser lo que más me gusta siempre, lo favorito para mí de hacer, que es como que trabajar con lo que hay, y aún así mostrar eso que tienes en la cabeza, y esas ideas creativas, y ese taste personal de cada cual. Así que nada, con esto me despido y nos vemos en el siguiente breakdown quizás, o el siguiente contenido para mostrar, o lo que sea que se nos vaya ocurriendo en este nuevo formato. Así que nos vemos.